Viajar por lo invisible es una aventura para hacer visible todos esos aspectos que permanecen invisibles, ¿no?, dentro de nuestras organizaciones. Es una buena oportunidad para probar, para experimentar y hacer que nuestras prácticas organizacionales pues tengan más coherencia, ¿no?, con nuestros discursos. Para nosotras en SETEM, la verdad es que ha sido una oportunidad enorme participar en este viaje, porque llegó en un momento en el que nos veíamos con dificultades, ¿no?, de traducir en prácticas concretas pues todas las intuiciones que íbamos teniendo y todos esos aspectos vinculados al trabajo en equipo no heteropatriarcal en el que veníamos indagando en los últimos años, ¿no? Y decidimos centrarnos en el eje de cuidados y conflictos, junto con las pioneras del CALA, con quienes ya habíamos hecho un proceso previo, y pudimos dar continuidad al trabajo del clima grupal y la regulación de los conflictos que habíamos iniciado, ¿no? Principalmente nos ha supuesto poner en valor el cuidado de la vida y de la vida del grupo, haciéndonos conscientes de la importancia que tiene, ¿no?, dotar de tiempos y recursos a todos esos aspectos reproductivos dentro de nuestras organizaciones, ¿no? Cuidar la vida del grupo, asumir la regulación de los conflictos como una herramienta para cuidar lo colectivo, ha sido también un aprendizaje a nivel individual y también colectivo por el fortalecimiento de capacidades, de habilidades para la comunicación emocional no violenta, la facilitación y dinamización de espacios colectivos pues de manera más consciente, cuidada. Y bueno, es como decía, una buena oportunidad para poner luz a todo lo que permanece en la sombra en nuestras organizaciones, y porque todas estas inercias que tenemos instaladas responden a guiones que hemos aprendido, a roles de género, ¿no?, que están alineadas con estos valores heteropatriarcales y capitalistas que imperan. Y si queremos transformarlas y hacer que el feminismo impregne cada rincón de nuestras organizaciones, necesitamos crear nuevas formas, practicarlas y aprender en red unas con otras, ¿no?, a través de las experiencias compartidas de distintas organizaciones y colectivos. Así que desde SETEM, sin duda, bueno, si sentís la inquietud, os animamos a que preparéis la mochila y os embarquéis en este viaje.